Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Son las 4 Y es la hora del café. Buenas tardes, otro jueves más. Y hoy venimos aquí con nuestro episodio número 25, que es un número redondo, así me gusta el número 25. Y pues nos venimos a contaros cosas como todos los jueves y encima cosas pues interesantes. Bueno, siempre son interesantes, pero hoy especialmente porque hemos ido un poco como con la trilogía que empezamos hace ya, que decidimos hacer tipos de sistemas parlamentarios, tipos de monarquía y ahora vamos a hacer tipos de república. Así que pues vamos a acabar este episodio de hacer pues tipos de formas de organizaciones políticas y pues nos la va a hacer Daviño. A mí me gustaría añadir que, como estamos grabando esto con anterioridad, no hemos podido incluir nada en este podcast del discurso de nuestra querida Ursula von der Leyen, que ha dado pues el miércoles. Entonces, no nos juzguéis, es que simplemente ahora mismo estáis hablando con el café de las 4 del pasado. Pero el café de las 4 del futuro, que será vuestro presente, sabrá de qué estaréis, de qué ha sido la charla. Ya lo comentaremos en el podcast que viene. Bueno, gracias Paula por recordarnos a todos que vivimos entre infinitos saltos temporales y que nosotros saltamos en el tiempo. Pero, pues bueno, Daviña, cuando quieras, empieza con el tema de los tipos de república y vamos a ver pues que hay bastantes. Hoy, bueno, este tema de tipos de repúblicas quedaba pendiente porque prometí hacerlo en un podcast, aunque finalmente hace unas semanas lo hice de Brasil. Dije que lo haría en un futuro y efectivamente yo soy una mujer de palabra, cumplo mis promesas y hoy toca tipos de repúblicas. Vamos a hablar un poco en general porque es un tema muy, muy amplio y bastante técnico. Entonces vamos a hacerlo todo muy sencillo y muy esquemático para que todos lo podamos entender y sepamos un poco más sobre los tipos de repúblicas que hay. Vamos a empezar por la definición de qué es una república. La definición más fácil de la república es la forma de gobierno en la que el jefe de Estado no es un monarca. De hecho, ya lo veremos, pero cuando se empezó a utilizar el término república, que fue en el antiguo Imperio Romano, designaba a los periodos de tiempo que estaban sin emperador. Es decir, que estaban gobernados por un concilio de patricios, que era, esto nos acordaremos de bachillerato, era ese grupo de gente que tenía unos privilegios sobre la demás población. Mientras que los periodos en ese Imperio Romano que eran monárquicos, estaban determinados por la coronación de un César. ¿Qué significa república? Viene del latín res publica, que significa la cosa pública o lo que es común, el gobierno de lo público, vamos a decirlo así. No obstante, este significado ha cambiado muchísimo con el paso de los años. Hoy en día los valores de la república que había antes no son los que hay ahora. Ahora los valores republicanos se sustentan en 3 pilares básicos, en su mayoría, luego ya veremos que hay excepciones. Estos 3 pilares básicos son el Estado de Derecho, quiere decir que en una república todos los habitantes tienen que tener los mismos derechos y deberes y que pueden participar social y políticamente en términos de igualdad ante la ley. Es decir, que ese pretexto básico y mundialmente conocido como todos somos iguales ante la ley. El segundo pilar básico de una república es el imperio de la ley, que viene a decir que todas estas repúblicas, estos estados que se denominen como repúblicas, se rigen por un texto fundamental, que es la Carta Magna o la Constitución. En la Constitución, como todos sabemos, pues están escritas todas las leyes y principios jurídicos que rigen toda la vida de ese estado, de esa república, y que además se encuentran por encima de cualquier autoridad política. ¿Qué significa o qué pasa si violas estos principios de la Carta Magna? Pues que obviamente hay castigos que están contemplados en esos códigos penales que están derivados a su vez de esa Carta Magna o Constitución. Y el tercer pilar básico de la República es la separación de poderes. Tradicionalmente estos 3 poderes son el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, que deben ser independientes y autónomos, de manera que se estabilicen y se contrapesen unos a otros. Pero, como ya he dicho antes, estos 3 pilares básicos no se seguían en las repúblicas primitivas, en las primeras repúblicas. Por ejemplo, en la República Romana, como ya he dicho, allá por el año 500 a.C.,
no reinaba ese Estado de Derecho que decía que todos somos iguales ante la ley, sino que el poder o el ejercicio del poder o gobierno no lo podían ejercer todos los habitantes de ese Estado, sino que solo podían ejercerlo los patricios, eran los privilegiados. Entonces ese Estado de Derecho pues estaba quebrantado y los tres pilares esenciales de la República pues actual, los tres pilares modernos, no se seguían entonces. Por otro lado, y también ponemos a veces como modelo ideal de república la antigua Grecia, la democracia directa. Pero ¿qué pasa? Que ese tipo de república que se daba en la democracia griega no es igual a la de ahora. ¿Por qué? Porque actualmente en las repúblicas democráticas actuales se delega la facultad de gobierno en un pequeño número de ciudadanos, que son los políticos, es decir, nuestros representantes, y que llevan a cabo la labor de gobierno, mientras que en las antiguas democracias griegas gobernaban en esas populares asambleas donde todos podían hablar y todos podían hacer política. Y además, si quisiéramos transponer esa antigua democracia directa en forma de república ahora, sería imposible, ya que debido al número de población gigante que hay en nuestros estados y la extensión, pues no se permitiría la celebración de asambleas. ¿Cuándo se popularizó ya modernamente este término de república? Fue en Estados Unidos con la Revolución Norteamericana en 1775, que permitió federar a esas 13 colonias que se independizaron del Reino Unido y establecer un gobierno representativo de lo que llamaron magistrados y que tenían mandato temporal. Esta República de Estados Unidos, ¿en qué se inspiró? Se inspiró en la interpretación idealizada de Montesquieu sobre la monarquía británica y en las reglas constitucionales propias de las colonias. ¿Qué hicieron con el antiguo rey? Pues el rey, al ser una república, obviamente no puede existir. Lo que hicieron fue formar una figura al que llamaron presidente de la Unión, que era electo por un colegio de compromisarios, como se sigue haciendo actualmente en Estados Unidos, ya que las elecciones, como ya miraremos en podcast en adelante, pues no son elegidos de manera directa, sino que el presidente es elegido por un colegio de compromisarios. Ese presidente reunía los poderes que en una monarquía reuniría la corona. Es decir, sería jefe militar, jefe de política exterior, tendría veto sobre la legislación y también consagraría el poder ejecutivo. Y los ministros, en esta república que se formó en Estados Unidos a partir de la Revolución, responderían exclusivamente ante el presidente. Por otro lado, en esa república, el Congreso tendría el poder legislativo y estaría formado por dos cámaras, que son la Cámara de Representantes, de elección directa, y el Senado. Y además, en esa primera república moderna se hizo un Tribunal Supremo que valoraba la constitucionalidad de las leyes, complementando así la jurisprudencia de ese texto constitucional que era muy corto, porque la Constitución de Estados Unidos es muy corta. Como ya veremos, estos principios que tuvo la primera república estadounidense, pues algunos de ellos siguen vigentes en su actual república, pero eso lo veremos más adelante. De momento vamos a ver cómo esa república impactó en Europa o en Hispanoamérica. En Europa pues impactó muy poquito, solo en Francia, pero muchísimo en Hispanoamérica. ¿Pero qué pasó? Al limitar esa república que tenía Estados Unidos, pues no lo hicieron bien por las circunstancias sociales, legales o políticas que tienen los propios territorios de Hispanoamérica, lo que conllevó y sigue conllevando al caudillismo. Y en Europa no tuvo repercusión en un principio, aunque luego sí, durante la era de las revoluciones, durante el siglo XVIII y XIX, sobre todo con la Revolución Francesa y demás, sí que aparecieron las primeras repúblicas, como la inglesa, la francesa o la española en 1873. Pero pues carecían de jefe de Estado en sentido estricto porque al eliminar la figura del rey, sus prerrogativas no pasaron a otra persona, sino que pasaron a un régimen de asamblea, es decir, al Parlamento. Entonces la figura de rey o de jefe de Estado en la República se suprimió, aunque luego ya veremos que las repúblicas más modernas pues se ha vuelto a instaurar. Hoy en día, ya en el siglo XXI, ¿qué es una república en sentido general? Es una forma de gobierno en la que el jefe de Estado no es un monarca, sino que es un cargo público cuyo ocupante no tiene el derecho por sí mismo a ejercerlo. Es decir, un rey sí que tiene el derecho por sí mismo a ejercer la monarquía, pero un presidente de la República no, porque no nace jefe del Estado, nace persona normal o igual al resto de ciudadanos, sino que
ha llegado allí por un tipo de elecciones o por un procedimiento de elección pública directa o indirecta. Y también está sometido a escrutinio público. ¿Qué pasa? Que esta república no siempre es democrática. La república es compatible con sistemas democráticos, unipartidistas, dictatoriales y totalitarios. Y ahora lo veremos, porque vamos a ir esquematizando los tipos de repúblicas según aspectos que las integren. Por ejemplo, según su régimen de gobierno, pueden ser repúblicas democráticas o autoritarias. ¿Son repúblicas democráticas? Si sus gobernantes se eligen mediante elecciones populares, libres, secretas, ya sean directas o indirectas, es decir, mediante un mecanismo de elección como puede tener Francia o Italia, o también pueden ser repúblicas autoritarias, porque una república no implica una democracia. Y ahora lo vamos a ver por qué. Hay algunas repúblicas que son gobernadas de manera, digamos, un poco despótica por algunos políticos o por algunos estamentos militares, que las componen como repúblicas dictatoriales. En sí son unas dictaduras, como es el caso de repúblicas unipartidistas o comunistas, en las que un partido único tiene todo el poder en el gobierno. Y la estructura del partido es la estructura del gobierno del Estado y no permite la creación de otros partidos. O, si existen otros partidos, tienen una representación muy limitada. Un ejemplo de república autoritaria, por ejemplo, Corea del Norte o China. Según el rol que tenga la religión dentro de esa república, pueden ser repúblicas laicas, si hay separación entre religión y Estado, pero también hay repúblicas confesionales, donde el Estado, se adhiere más o menos a una religión oficial. Normalmente, casi siempre, solo suele seguir sus costumbres y tradiciones, pero también hay veces que esa religión controla la Carta Magna. Y además hay casos extremos como son las repúblicas islámicas, cuya Carta Magna, cuya constitución es el Corán, el texto religioso. Algunos tipos de repúblicas confesionales, por ejemplo, Israel, Argentina o Afganistán. En Argentina, por ejemplo, para dar más información sobre las repúblicas confesionales, en su constitución pone textualmente que el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano. Según la concepción del Ejecutivo, las repúblicas pueden ser parlamentarias, presidencialistas o semipresidencialistas. También hay más tipos, pero son subtipos dentro de estos tres tipos grandes que no nos vamos a parar porque si no el podcast se haría eterno. En primer lugar vamos a hablar de las repúblicas parlamentarias, cuyo jefe de Estado también ostenta el título de presidente del gobierno. Está desvinculado de la administración pública, es decir, del poder ejecutivo y legislativo, y participa en el Estado indirectamente a través del nombramiento del primer ministro y del gabinete. Y este jefe de Estado tiene labores de mediación o representación. Además, este gobierno pues tiene un consejo de ministros, en la rama legislativa se consagra en un parlamento. Un ejemplo de ello es Alemania, cuya primera ministra es Angela Merkel, que ostentaría cargos pues como un presidente del gobierno, cargos ejecutivos, mientras que el jefe de Estado es Frank-Walter Steinmeier, que es esa persona en la que se integra, digamos, una labor diplomática de mediación o de representación del Estado. Es como una figura diplomática que no tiene tareas en políticas interior, en defensa o en cualquier otro tipo. Es como un diplomático más del Estado. Otro ejemplo de una república parlamentaria, Italia, en el que el primer ministro sería Antonio Conte, que es el que tendría labores puramente políticas, y cuyo jefe de Estado es Mattarella, que es el que haría las funciones diplomáticas o de mediación. Por otro lado están las repúblicas presidencialistas, en el que el jefe de Estado es al mismo tiempo jefe de gobierno y tiene todos los poderes de jefe de Estado, poderes políticos y administrativos. Es decir, los dos poderes que anteriormente, por ejemplo en Alemania, tienen Merkel y Steinmeier, pues aquí lo tiene solo una persona. La organización del poder ejecutivo es muy diferente en este sistema, en el sistema presidencial, ya que el Consejo de Ministros o el Gabinete no forma una entidad estatal, es decir, no es un órgano reconocido por la Constitución. Es como una entidad extraoficial del Estado y sirve como un mecanismo consultivo del presidente.
El tipo puro de este tipo de república, que es el presidencialismo, lo tiene Estados Unidos con Donald Trump. Donald Trump en sí mismo consagra esa figura de primer ministro relativo a la administración ejecutiva y también esa ala como jefe de Estado de labores diplomáticas o de mediación. Otros ejemplos de repúblicas presidencialistas son México con López Obrador o Brasil con Bolsonaro. El otro tipo de repúblicas son las repúblicas semipresidencialistas. ¿Y por qué se caracterizan estas? Porque tienen un poder compartido entre el presidente o el jefe de Estado y el primer ministro. En los sistemas semipresidencialistas existe un primer ministro, que es el jefe de gobierno, y un presidente, que es el jefe de Estado. Y el poder ejecutivo es compartido o bicéfalo. A diferencia de los sistemas parlamentarios, el presidente no es una figura ceremonial, como ya habíamos dicho antes, de embajador o de mediación o de representación del país, sino que posee algunos poderes ejecutivos y se encarga de algunas tareas del gobierno. Por ejemplo, Francia es el típico país semipresidencialista, porque el jefe del Estado, que en este caso sería Macron, es elegido directamente por el pueblo y tiene un alto grado de poder sobre el gobierno, mientras que el jefe de gobierno o primer ministro, que es Jean Castex, es nominado por el presidente, pero a la vez puede ser destituido por Emmanuel Macron, como pasó hace unas semanas, que después de las elecciones municipales en Francia, Macron decidió destituir a su primer ministro y a su cuerpo de ministros entero, y decidió elegir a otro primer ministro, que fue Jean Castex. ¿Qué pasa? ¿Qué labores tienen estas dos personas? Por lo general se llega a un acuerdo sobre cuál de los dos, si el jefe del Estado o el primer ministro, tiene el liderazgo en áreas políticas. Por ejemplo, en Francia, que es el país para que todos lo entendamos mejor poniendo ejemplos, el presidente, es decir, el jefe del Estado, Emmanuel Macron, dirige la política exterior y el primer ministro, Jean Castex, dirige la política interna. Otros tipos de república semipresidencialista pueden ser Rusia, cuyo jefe de Estado es Vladimir Putin y cuyo primer ministro es Mikhail Mishustin, o Egipto. Por último, y ya para acabar esta esquematización de los tipos de repúblicas, se puede dividir a las repúblicas por la administración del Estado. Pueden ser repúblicas federales o repúblicas centralistas. Una república federal, o también llamado Estado federal, federativo o federación de estados, es la organización del Estado que está conformado por entidades sociales, territoriales y políticas, que se llaman estados, cantones, regiones o provincias, que éstas a su vez se asocian y subordinan bajo un esquema de gobierno general y tienen cierto nivel de autonomía respecto al gobierno central. Estos dos niveles, tanto el gobierno central como el gobierno federal de cada parte del territorio, se coordinan y complementan en sus funciones. Ejemplos de este sistema federal pueden ser México, que está conformado por una federación de estados, Argentina, cuyo territorio se divide en provincias y una ciudad autónoma, y Brasil, cuyo territorio se divide en estados y distritos federales. Por otro lado, y para acabar, puede haber la república, en vez de ser federalista, puede ser centralista, cuyo sistema de organización del Estado se subordina a un poder central que está generalmente ubicado en la capital de un país. Es decir, que todas las entidades que constituyen al Estado responden a una autoridad central, a la cual se encuentran subordinados de manera política y administrativa. No. Es decir, que allí cada provincia o cada cantón o cada ciudad autónoma que conforme el Estado no tiene gobierno autonómico, sino que está subordinado a lo que le diga el gobierno central. Y ya para acabar, vamos a ver dos fallos típicos que tiene la República y en lo que pueden derivar. No obstante, estos fallos sí que son más antiguos y se daban hace unos cuantos cientos de años debido al carácter prematuro que tenían las repúblicas, pero bueno, de todas formas los vamos a mencionar para recordarlos. La república se puede degradar o se puede corromper mediante dos formas típicas, que son la oligarquía o el despotismo. La oligarquía es la forma de gobierno en la que el poder reside en un grupo social, político o económico propio y que no sale de ahí.
Era el caso del que hablamos antes del Imperio Romano, donde solo ejercían el poder político los patricios. Y por otro lado, esta teoría republicana también se puede corromper mediante el despotismo, que es el surgimiento dentro del gobierno, del seno de la República, de un poder único que controla a todos los poderes públicos y los somete a su voluntad. Es decir, que esta república, al corromperse, pasaría a estar gobernada por un poder despótico que a su vez puede derivar en una monarquía, en una tiranía o en una dictadura. Pues hasta aquí mi repaso a los tipos de repúblicas. Creo que ha quedado bastante completo y bastante técnico. Espero que no se haya hecho muy largo ni muy técnico, pero bueno, creo que ha quedado bastante interesante, la verdad. Sí, pero Sí. es que además, por ejemplo, hay muchos tipos de repúblicas y no son como que siendo una excluya ser otro tipo, porque, por ejemplo, puede ser una república federal y a la vez ser una república presidencialista. Entonces, Claro, o sea, como estos que tipos de cada repúblicas en sí, luego cada se coordinan país, entre sí. claro, luego cada país, según pues, sus condiciones históricas, su forma de estado en la que se quiera formar, coge la república y pues le da más poder al presidente menos poder al presidente del parlamento, conforme cada país, en verdad cada república de cada país es diferente, pero si está bien tener como este resumen Claro, aquí o sea, general por categoría de cómo pueden ser. claro, las categorías no son excluyentes. Por ejemplo, Brasil, dependiendo de la administración del Estado, es una república federal, pero dependiendo de la concepción del Ejecutivo, es una república presidencialista. Es decir, que no son excluyentes, que una república obviamente tiene que tener un propio régimen de gobierno, un propio rol en la religión de su país, una propia concepción del Ejecutivo, una propia administración del Estado. Es decir, cada país o cada Estado tiene que elegir, dependiendo de a lo que quiera proyectar en su país, pues un tipo de las distintas características que hemos dicho de cada república. O sea, no son excluyentes ni mucho menos. Son complementarias, de hecho. Que creo que es importante también esta serie de episodios que hemos hecho sobre tipos de monarquía, repúblicas, sistemas de gobierno, porque a veces pensamos que solo hay un tipo de monarquía o un tipo de república y que todas se pueden englobar bajo unas mismas características que realmente sí que comparten, pero cada país tiene sistemas muy muy distintos. Claro, y lo que también me gustaría resaltar de aquí es que una república, por el hecho de ser república, no tiene por qué ser una dictadura, o sea, una democracia, que como hemos visto también hay repúblicas que son dictatoriales. Vale, pues ya terminamos aquí esta sección, la dejamos todo recogidito. Pues gracias Davinia por explicarnos y por hacernos este super resumen de los tipos de república. Y ahora, pues como siempre, volvemos a retomar nuestras noticias, porque nos gusta aquí pues informaros de lo que está pasando día a día, que a lo mejor escucháis este podcast dentro de 5 meses y pues mira, es el día a día de lo que pasó hace 5 meses, pero que aún así sigue siendo importante, porque hoy traemos unas noticias Paula va a hablar sobre el Brexit, que diréis, ¿no se acabó ya el Brexit hace 2 años y medio? Pues no, el Brexit sigue todavía. Y sobre lo que está pasando en Japón con su presidente, pues que ahora Marina nos contará. Vale, queridos oyentes, como decía María, yo os he traído hoy una noticia sobre el Brexit. Pero no es una noticia normal, y es que, madre mía, el peliculón que se está montando en Reino Unido. Vaya, esto da para una serie de Netflix. Así que voy a intentar explicarlo lo más rápido y breve posible, pero que os quede bien claro porque es un poco complicado de entender, porque hay como un poco de que se tiran mierda todos, pero bueno. Resumiendo, el pasado martes 8 de septiembre hubo un debate sobre el Brexit. Se estaba debatiendo el acuerdo porque está en proceso de negociación hasta el 31 de diciembre, ya que se supone que el acuerdo entra en vigor el 1 de enero del 2021. Pero claro, durante el debate, ¿qué ocurrió? Pues que el ministro para Irlanda del Norte, Brandon Lewis, hizo una declaración bastante directa sobre el gobierno británico. Y es que dijo directamente que
se iba a romper el derecho internacional de manera muy específica y limitada. ¿Pero a qué se refería? Pues se refería a una nueva legislación que quiere aprobar dicho gobierno. Y esta negociación básicamente es una ley de aduanas que lo que haría sería anular partes del acuerdo que se está negociando precisamente por su salida de la Unión Europea y que obviamente se estaría anulando pues unilateralmente. Entonces, ¿por qué es tan importante este hecho? Bien, porque el acuerdo que se está negociando, que es un acuerdo de retirada que ya está firmado, lleva implícito un protocolo que es el Protocolo de Irlanda del Norte. Este protocolo es un requisito o una condición indispensable para que se pueda negociar la relación futura que se va a mantener entre Reino Unido y Estados Unidos, ya que, como van a salir del mercado común, al final el Reino Unido pues va a tener que regular las relaciones comerciales entre las naciones que lo componen, ¿no? Entre Inglaterra, Escocia, Gales y Irlanda del Norte. Es decir, poner una serie de medidas que regulen su mercado interior. Pero esta nueva ley de aduanas lo que quiere hacer es dar la opción de ignorar todo lo que se está negociando con la Unión Europea. Por ejemplo, en el apartado de las ayudas estatales se podría decidir no aplicar lo que se acordaría con la Unión Europea. Y también se llegan a poner en cuestión algunas de las cláusulas que se establecen desde la Unión Europea. Es decir, que básicamente podrían llegar a sudar de lo que está diciendo la Unión Europea y hacer ellos lo que quieren. Esto es bastante fuerte porque realmente es un desafío muy grande a la Unión Europea y este acuerdo de retirada pues ya fue ratificado el 1 de febrero, que de hecho entró en vigor, por lo que no se puede cambiar, ni enmendar, ni interpretar, ni dejar de aplicar unilateralmente. O sea, es muy importante que se adopte tal cual, ya que si no se adopta se van a violar los protocolos y la propia Comisión Europea puede llegar a denunciar estas violaciones de las obligaciones que se establecen en el texto. O sea, que se puede llegar a llevar a la justicia al propio Reino Unido. Pero, pese a que esto es así como muy bomba, es probable que no se quede del todo claro qué le importaría a la Unión Europea que decidieran ahora pues que no se cumpla esto. Y es que existe un acuerdo que se llama Acuerdo del Viernes Santo de 1998 que obliga a que no pueda haber frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda, que como sabréis no forma parte del Reino Unido. Entonces, el protocolo de Irlanda que se había negociado era pues una especie de salida a el hecho de que Irlanda del Norte se saliera de la Unión Europea y la República de Irlanda siguiera en la Unión Europea, sin que hubiera una frontera. Y el hecho de que ahora Reino Unido quiera establecer esta ley de aduanas, pues podría llegar a crear una especie de frontera entre ambas Irlandas. Y por eso aquí tenemos esta movida tan grande. No sé si se ha entendido muy bien, lo he intentado explicar lo mejor posible, pero es como muy salseante y un poco complicado de explicar. Pero bueno, me gustaría saber, chicas, vosotras qué opináis sobre esta noticia. Ahora, pues, habrá que ver luego lo que dice la Unión Europea con respecto a esto, porque conforme está hecho el Brexit en las negociaciones, pues la Unión Europea tiene también mucho peso. Entonces, pues, se acabará viendo. Lo que pasa es que el Brexit se supone que se terminó de hacer ya hace bastante tiempo, pero aún así siguen como terminando las negociaciones. Entonces, en verdad no se ha terminado, solo se ha terminado para que los ingleses puedan decir que se ha terminado. Pero claro, todavía queda mucho que ver por el Brexit, porque a lo mejor... Claro, o sea, ahora están negociando el tratado de salida hasta el 31 de diciembre. Y cuando llegue es cuando ya entra en vigor el año que viene, que es como que se haría efectivo de verdad el Brexit. El problema es que, claro, si ahora mismo ya está planteando leyes que van en contra del propio tratado, la Unión Europea no tiene por qué acatar tampoco lo que se dice en el tratado. O sea, están tirando por la borda todos los esfuerzos que se están haciendo. Además, en sí las negociaciones, como que... normalmente siempre llegan tarde, pero parecía que para la fecha que se había puesto iban a poder llegar, iba a poder estar ya todos los tratados necesarios para
que Reino Unido estuviera completamente fuera de la Unión Europea con todo lo que se iba a hacer después de la salida y todo lo que se iban a hacer con todo el acuerdo. Pero claro, con el coronavirus pues se va a tener que retrasar todavía más, entonces lo están haciendo a prisa y corriendo. Y pues yo creo que está dando un poco lugar a esto, a que las cosas se hagan pues mal, que ya de por sí estaba mal hecho desde el principio, pero bueno. Ya, no sé, a mí me parece bastante complicado, la verdad, ¿eh? Tras otra actualización de lo que está pasando con el Brexit, que esperamos a ver ya si por fin lo terminan para poder hacer un episodio resumiéndolo todo entero, pero como no lo quieren terminar, pues bueno, nos impiden que trabajemos nosotras. Entonces, a ver si lo terminan ya, y mientras tanto, pues Marina nos cuenta lo que ha pasado con el presidente de Japón, porque movida. Bueno, yo traigo la noticia de que Shinzo Abe anunció su retirada en el cargo, su renuncia, el pasado mes de agosto. Y claro, pues ahora Japón tiene que buscar un nuevo primer ministro. Y diréis, ¿y por qué este señor ha renunciado? Pues por motivos de salud, que anteriormente ya fue primer ministro y también tuvo que renunciar en el cargo por el mismo motivo, pero luego volvió a ser elegido. O sea, que pobrecito, esperamos que se recupere y que pase ya sus últimos años de vida bien. Porque ya es un poco mayor, o sea, ya tiene 74, bueno, creo. Se le ve más joven O sea, ya, al hombre, bueno. Pues bueno, en un principio se cree que el sucesor en el puesto va a ser bueno, lo voy a intentar decir en mi japonés occidentalizado máximo porque no tengo ni idea de japonés. Entonces, para mí este señor se llama Yoshihide Suga, que que esta semana ha ganado las elecciones dentro del partido, o sea, ha sustituido como líder en el Partido Liberal Democrático a Shinzo Abe. Y básicamente en Japón todos los últimos primeros ministros han sido de este partido, así que se cree que él va a ser también el nuevo primer ministro. Aunque nunca se sabe porque lo tendrá que votar se tendrá que votar en el Parlamento. ¿Qué ocurre? Que ayer miércoles se ha producido esta votación en el Parlamento, pero como os estamos hablando desde el pasado, pues ya no sabemos lo que ha pasado en estas elecciones. Así que seguramente la semana que viene os diremos si por fin Yoshihide Suga ha conseguido ser primer ministro. Yo creo que sí. Y ya está, básicamente. Apostemos que sí. Yo creo que sí. Pues bueno, chicos, después de esta noticia sobre Japón, nos despedimos. Esperamos no haberos calentado mucho la cabeza, justo lo contrario, pues que os haya parecido interesante y una vez más, pues que hayáis aprendido algo nuevo con nosotras. Y pues bueno, hasta la semana que viene. Nos vemos y como siempre pues os decimos nuestras redes sociales, esperamos que las miráis, que son Café de las 4 en Instagram y Twitter, y nos podéis encontrar también en YouTube y Facebook con el Café de las 4. Así que pues nos vemos hasta la semana que viene. Adiós. Adiós. ¡Chao! Bye bye. ¡Ojo! Había 2 posibles indicios de vida en Venus. Pero ¿eso no está tomado por culo? Sí, un poco. A 5 horas en metro. Cogiendo la línea 12 al final.